Subjetividad, cerebro y desarrollos técnicos emergentes. La elección de escuelas de la psicología como si fueran sabores de helado siempre ha resultado como sumamente extraño que una persona pueda decir a mí me gusta tal teoría cuando al menos uno tenía una visión acerca de la salud y la salud impactando en la comunidad. Entonces, me parece poco importante lo que a mí me guste, sino qué es lo necesario, cuánta gente llega, cuánta gente lo necesita, una conciencia de que estás en un país, estás dentro de un sistema y te vas ubicando donde realmente hay necesidad. Esta es la respuesta, este es el fundamento de esos desarrollos. Continuidad existencial es el concepto casi axiomático del que partimos. Un axioma es algo que no necesita una contrastación empírica para tener un valor de verdad, sino que es una afirmación que conduce hacia otra afirmación en función de su rigor lógico. Continuidad existencial es una persona sujeta al tiempo y al espacio. Toda persona transcurre en el tiempo desde que nace hasta que muere y está en coordenadas especiales siempre y está constantemente generando fenómenos. Gestación fenomenológica tiene una connotación de que la persona es continua, la veamos o no la veamos. De allí que viene la distinción que sigue esta flecha, que es entre el sujeto y cuando colocamos a la función psicólogo. ¿Qué significa esto? Cuando hay alguien que se ocupa de estudiar cientificando a la continuidad existencial, entonces engendra a un sujeto. Engendrar un sujeto significa dotar de regularidades, de predictibilidad, de un sistema de constitutivos, de una teleología, es decir, de que tiene una dirección, se dirige hacia algo. El concepto de motivación es quizá uno de los más ejemplares, también principio de placer, son conceptos teleológicos. Cuando colocamos la función psicólogo, hacemos que la continuidad existencial se transforme en sujeto. El sujeto es el objeto de estudio de la función del psicólogo, pero la continuidad existencial se mantiene generando fenómenos independientemente de la presencia del psicólogo. Esta relación entre función psicólogo y gestación fenomenológica es la que conduce a uno de los aspectos más radicales de la psicología, que es la indeterminación. Cuando uno estudia química, uno tiene el componente y ese componente lo puede tener aislado en un tubo de vidrio y lo controla, incluso cuando uno trabaja con modelos animales. Cuando uno trabaja con personas, tiene un acceso sumamente limitado a la temporalidad de esa persona. De la vida de esa persona, uno tiene solo aspectos sumamente parciales. Entonces, los fenómenos que genera esa persona, la función psicólogo solo tiene un acceso parcial y sin embargo lo convierte en sujeto. De ahí se derivan tres conceptos que son la consecuencia de que una continuidad que se conforma en el tiempo y que se difunde en el espacio solo puede dar lugar a una mentalización. Mentalización es dotar de regularidades a la otra persona. Eso ha asombrado y ha provocado siempre la curiosidad de los seres humanos de que las personas tienen una tendencia que se puede predecir, que se puede anticipar y que es sumamente distinta a la de otra persona. Y a eso le llamamos diferencias individuales. Cuando queremos decir que hay un sistema que explica esas diferencias individuales, ahí entramos en mentalización. Mentalizar es que haya constitutivos que interactúen entre sí y esa interacción entre sí explica, por ejemplo, la conducta. La conducta es una estrategia metodológica. Con el conductismo siempre hubo una gran confusión. Esa gran confusión deriva de esa concepción de caja negra, como si el conductismo
conductismo creyera que no hay algo entre un estímulo y una respuesta. El conductismo es una metodología por la cual dice, si yo me atengo solo a eso, a establecer estímulos, respuestas o moldear respuestas, yo puedo provocar efectos, lo cual, si hay o no algo que mediatice eso, en este caso me aparto, pero eso es algo muy frecuente en ciencia. Noam Chomsky lo ha hecho en lingüística, se abstrajo de otros aspectos del lenguaje que no sean la gramática generativa o la sintaxis. Los aspectos semánticos no son de su interés, no por eso niega que exista la semántica. Y tematizaciones son las demandas que realiza el sistema social a la función psicólogo. Una tematización es, por ejemplo, alcoholismo. Alcoholismo es algo que tiene un pie en la ciencia, pero también tiene un pie en el discurso social. Cuando uno establece que algo es una tematización y que tiene un 50% en el discurso social y un 50% en la ciencia, está siguiendo una frase de Juan Samaja, quien decía que el sistema social contemporáneo mediatiza la relación con sus problemas a través de la ciencia. Entonces, si en estos momentos es un problema la desocupación, es un problema el femicidio, es un problema la adicción a ciertas tecnologías, bien, propuesto así, dicho así, son tematizaciones. Pueden estar en un periódico, pueden estar en una revista. Cuando ingresa a la función psicólogo, hace una traducción de la tematización y lo mentaliza. Al mentalizarlo, utiliza constitutivos, que serían conceptos supuestamente rigurosos que brindarían explicaciones. Por ejemplo, si nos vamos al psicoanálisis, el psicoanálisis desarrolla una teoría de la epigénesis del aparato psíquico, con las fases del desarrollo de la libido, la génesis de la primera tópica, de la segunda tópica, el atravesamiento de los complejos, el inicio del periodo de latencia, luego con la pubertad, el despertar, la reactivación de los complejos y la posterior formación de síntomas que se vinculan a mecanismos tanto de defensa como al empuje pulsional. En ese conflicto psíquico, en ese aparato de conflicto psíquico, se podría explicar algo de lo que un psicoanalista no diría conducta, pero no habría ningún problema en llamarlo conducta. Un criterio de análisis de la mentalización es qué tan estable son los constitutivos. Si yo digo yo, ello, ¿qué tan estables son? ¿Qué tan presentes son cuando una persona está en el tiempo? Porque la función psicólogo no es solamente estar 1 hora por semana frente a una persona que le cuenta algo, sino que la continuidad existencial estuvo existiendo toda la semana 24 horas. De hecho, puede parecer insomnio. Y ese insomnio puede conducir a un deterioro de sus funciones frontales. Ese deterioro de funciones frontales va afectando el control inhibitorio. Ahí yo estoy utilizando constitutivos de otro tipo de mentalización que me permiten mantener a la continuidad existencial presente todo el tiempo. Es decir, son constitutivos que no se activan a medida que la persona habla, sino que la persona tiene. Esa es una diferencia sustantiva y muy abstracta. Muchas personas les cuesta diferenciar entre un constitutivo que solo se utiliza cuando una persona habla y la otra, por su esquema de traducción, su educación dentro de la facultad, traduce, y otra es que la persona tenga constitutivos que estén las 24 horas presentes y que se relacionen con la unidad de gestación fenomenológica. Vamos a seguir avanzando. Esta continuidad existencial que genera fenómenos ante la cual la sociedad presenta tematizaciones nos coloca en una situación de incertidumbre. La situación de incertidumbre proviene de un concepto que trabajaba el semiólogo Charles Sanders Peirce, quien tomó conceptos de Bayes. Es una línea de
de pensadores que quizás uno los alinea porque los ha leído, no es que hayan formado una escuela entre sí, de hecho son de épocas muy distintas, pero que establecen que las personas conocen a las personas a partir de establecerles reglas, establecerles. Donald Davidson tiene una frase muy interesante que es establecerles una caridad racional, caridad, fíjense la expresión, una caridad de racionalidad, es decir, por caridad yo te otorgo racionalidad y coherencia para reducir la incertidumbre que tu gran cantidad de gestación fenomenológica me presenta,